Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 16 del Santo Evangelio según San Juan. Y dice la palabra de Dios que Jesús les dijo a los discípulos: a ustedes los expulsarán de las sinagogas, y llegará el momento que los matarán pensando que están cumpliendo con la palabra de Dios. Y esto lo harán porque no me conocen a mí, ni tampoco conocen a mi Padre. Aquí, hermanos y hermanas, vamos a hacer una aclaración, porque lo que Jesús les dijo a los discípulos es que como los judíos no conocían la palabra de Dios, no lo habían recibido. Y al no recibir a Jesucristo, cayeron en pecados. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Pero eso mismo nos pasa a la gente de este tiempo, que por desconocer la palabra de Dios, no recibimos a Jesucristo. Y al no recibir a Jesucristo, caemos en pecados. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Porque solamente reciben a Jesucristo los hombres y las mujeres que están aplicando la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándoles a los discípulos y le dijo: no les dije esto desde el principio porque yo todavía estaba con ustedes. Pero ahora voy al Padre y hablaré con mi Padre para que le mande otro defensor, el Espíritu Santo, que estará con ustedes hasta el fin del mundo. Aquí, hermanos y hermanas, vamos a hacer otra aclaración, porque lo que Jesús nos está diciendo es que a partir del momento en que Él va al Padre, el Padre envía a la tierra al Espíritu Santo para que nos defienda del pecado. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándoles a los discípulos y les dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él le enseñará claramente a la gente de este mundo lo que es el pecado, la rectitud y el juicio de Dios. El pecado se mostrará en que ellos no creen en mí, la rectitud en que voy al Padre, y el juicio en que ya ha sido condenado el que gobierna este mundo. Aquí, hermanos y hermanas, vamos a hacer algunas aclaraciones. Cuando el Señor nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará lo que es el pecado, la rectitud y el juicio, nos está diciendo que el Espíritu Santo vendrá o ha venido a este mundo a enseñarnos la palabra de Dios. Aquellos que la rechacen caen en pecados. Aquellos que la apliquen vuelven al reino de Dios. Y por último nos dice el Señor que el que gobierna este mundo ya fue condenado. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Lo que Jesús nos está diciendo es que Satanás nunca más volverá al reino de Dios. Y con él los pecadores, que son los seguidores de Satanás, tampoco irán al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Solamente los hombres y las mujeres que en este mundo apliquen la palabra de Dios volverán al reino de Dios y verán a Jesucristo sentado a la derecha de su Padre. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar
otro tema que está contenido en este capítulo. La tristeza se cambiará por alegría. Y dice la palabra de Dios que Jesús les dijo a los discípulos: dentro de poco ustedes ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Aquí, hermanos y hermanas, vamos a hacer una aclaración, porque lo que Jesús les dijo a los discípulos es que Él iba al reino de su Padre y que por lo tanto ya ellos no lo iban a ver, pero que cuando ellos llegaran al reino de Dios, lo verían de nuevo sentado a la derecha de su Padre. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándoles a los discípulos y les dijo: le aseguro que ustedes llorarán y estarán tristes, mientras que la gente del mundo se alegrará. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas. En esta parte, la gente del mundo representa a los pecadores. Lo que Jesús les dijo a los discípulos es que cuando Él fuera crucificado, ellos llorarán mucho y estarán tristes, pero que los pecadores se alegrarán de su muerte física. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándoles a los discípulos y le dijo: pero su tristeza se convertirá en alegría. Aquí también, hermanos y hermanas, vamos a hacer otra aclaración, porque lo que Jesús les dijo a los discípulos es que cuando Él fuera crucificado en este mundo, ellos se pondrían tristes, llorarían mucho, pero que cuando llegaran al reino de Dios y lo vieran sentado a la derecha de su Padre, se alegrarían mucho. Y en ese instante, su tristeza se convertiría en alegría. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándoles a los discípulos y le dijo: en aquel día ya ustedes no me preguntarán nada, porque escucharán directamente del Padre todo lo que Él le quiere decir. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. También a nosotros, los hombres y las mujeres, que en este mundo aplicamos la palabra de Dios, nos pasaría lo mismo. Cuando lleguemos al reino de Dios, veremos a Jesucristo sentado a la derecha de su Padre. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el último tema que está contenido en este capítulo. Jesús vence al mundo. Y dice la palabra de Dios que Jesús les dijo a los discípulos: yo he venido del reino de mi Padre a este mundo. Ahora dejo este mundo para volver al reino de mi Padre. Aquí, hermanos y hermanas, hay una gran enseñanza para todos nosotros, porque lo que Jesús nos está diciendo es que en este mundo que está lleno de pecados, el hombre y la mujer pueden vivir sin contaminarse de pecados. Esa es la verdad, hermanos y hermanas, porque Jesucristo vivió en este mundo durante 33 años y no se contaminó de pecados. Y por ello tuvo el privilegio de volver al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que entonces los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, ahora creemos que tú eres el Hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesús les dijo a los discípulos: así que ahora creen, pues
ha llegado la hora en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Y así fue. Cuando apresaron a Jesucristo y luego lo crucificaron, los discípulos lo dejaron solo. Los discípulos se dispersaron. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Pero hoy en día, cuando nosotros hablamos una mentira, estamos dejando solo a Jesucristo. Cuando nosotros robamos, estamos dejando solo a Jesucristo. Cuando nosotros cometemos adulterio, estamos dejando solo a Jesucristo. Cuando nosotros matamos, estamos dejando solo a Jesucristo. En definitiva, cuantas veces caemos en pecados, estamos dejando solo a Jesucristo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús les dijo a los discípulos: en este mundo ustedes sufrirán mucho por mi causa, pero tengan valor, que yo he vencido el mundo. Aquí también hay otra enseñanza para nosotros, hermanos y hermanas, porque en este mundo los hombres y las mujeres que no estén dispuestos a sacrificarse por el cumplimiento de la palabra de Dios no podrán entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Con esta parte finalizamos el análisis del capítulo 16 del Santo Evangelio según San Juan. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.